Un saludo, queridos hermanos, profesora. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, quiero exponer mi ponencia el día de hoy y hablaré sobre los valores y principios de la cultura griega en el siglo I, con un enfoque en la educación. Los objetivos principales de esta ponencia es comprender qué valores promovía la educación griega en la época del helenismo. También identificar cómo estos principios influyeron en la formación de los jóvenes del siglo I y relacionar la herencia helenística con el contexto cultural del Nuevo Testamento. En definitiva, en esta ponencia exploraremos cómo los valores y principios del helenismo marcaron la forma en que se concebía la educación del primer siglo, especialmente en las regiones bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces, primeramente debemos entender y hacer nuestra pregunta. ¿Qué es el helenismo? El helenismo es el periodo histórico y cultural que comenzó después de las conquistas de Alejandro Magno, en el siglo IV a.C., cuando la cultura griega se extendió por gran parte del mundo conocido en ese tiempo, especialmente hacia el Medio Oriente, Egipto y parte de Asia. Pero no fue solo una expansión militar o política, sino una verdadera mezcla de cultura, donde la lengua, el pensamiento, la religión y los valores griegos empezaron a influir profundamente en otras civilizaciones. ¿Qué aspectos abarcó el helenismo? Abarcó, por ejemplo, el idioma. El griego koiné se volvió la lengua común para la educación y la filosofía y la diplomacia. Por eso el Nuevo Testamento está escrito en griego, en koiné, ya que era el idioma más usado en ese tiempo. En la filosofía, el pensamiento griego se difundió por todo el mundo. Las ideas de Platón, Aristóteles, los estoicos eran estudiadas incluso fuera de Grecia. La búsqueda de la verdad, el uso de la razón y la reflexión sobre el alma y la ética y el universo se volvieron comunes. En la religión, los dioses griegos se mezclaron con los dioses locales de muchas religiones y aparecieron religiones mixtas, donde lo griego se combinaba con tradiciones, por ejemplo, como la egipcia o los persas. En la educación se adoptó el modelo educativo griego, que no solo enseñaba conocimientos, sino que también valores morales, de belleza, de física y lógica y de retórica. Se valoraba formar un ciudadano completo, con cuerpo sano y mente sana. En el arte y la cultura y en la arquitectura y la literatura griega se expandieron por todo el mundo. Incluso los ciudadanos comenzaron a construirse un modelo griego como plazas, teatros, gimnasios y hasta bibliotecas. Analizaremos los principios y valores en la educación griega. El primer principio es paideia. La palabra paideia en griego se refiere al modelo ideal de educación, pero no era solo aprender materias como matemática o historia. La paideia era mucho más que eso, era formar un humano completo, tanto en mente como en su carácter. ¿Cuál era el objetivo de la paideia? Era formar ciudadanos virtuosos, es decir, personas que tengan buen juicio, valores morales, disciplina y compromiso con la sociedad. Se esperaba que un joven educado fuera intelectual, capaz de razonar y debatir en público. También que fuera moralmente íntegro, que tuviera principios, autocontrol y sentido de justicia. Y además fuera activo en la ciudad, que no viviera al lado ni solo, sino que también sirviera. Los valores que se enseñaban eran la excelencia personal, tanto en lo moral como en lo intelectual. El honor, tener una vida digna, respetada, con integridad. Autocontrol, dominar los deseos, no dejarse llevar por los impulsos. Y tener un deber cívico, participar en la vida pública con responsabilidad y ética. Era la filosofía como base educativa. En la educación griega, la filosofía no era un ramo más o una asignatura más, sino que era la base de toda la formación. Se consideraba que una persona educada debía aprender a pensar y a razonar. Por eso las grandes escuelas filosóficas de Grecia fueron también centros de formación.
Habían escuelas principales como la de Platón, que enseñaba que la verdadera educación era elevar el alma hacia la verdad, la justicia y el bien. Creía que el conocimiento debía formar el carácter y guiar a la persona hacia la virtud. La escuela de Aristóteles, su enfoque era más práctico, enseñaba a observar el mundo, a razonar lógicamente y a actuar con equilibrio. Los estoicos valoraban la razón, el autocontrol y aceptar el destino con sabiduría. Enseñaban a vivir con virtud, sin dejarse dominar por sus emociones. Los epicúreos buscaban la felicidad a través del conocimiento, la amistad y una vida sencilla. No eran personas hedonistas, como se cree hoy, sino que valoraban el equilibrio y la paz interior. ¿Qué enseñaban y qué tenían en común estas escuelas? Bueno, en común tenían la formación del carácter. Era muy importante el conocimiento y el carácter. El pensamiento crítico era esencial. Cuestionar, reflexionar, no aceptar todo sin análisis. La búsqueda de la verdad era el camino para vivir y ser libres. Otro principio era la educación física y estética. En la educación griega el cuerpo era tan importante como la mente. Los griegos creían que la perfección humana debía ser integral, o sea, una persona debía estar formada en su mente, en su alma y también en su cuerpo. ¿Por qué valoraban tanto los griegos esto? Porque creían que la belleza exterior reflejaba el orden interior, porque pensaban que una persona disciplinada en lo físico también podría ser disciplinada en lo moral y en lo espiritual. Y porque el cuerpo es una herramienta también para servir en la ciudad, en la guerra, para el deporte y la vida cívica. ¿Dónde entrenaban? Entrenaban en los gimnasios, porque los gimnasios eran más que centros para hacer ejercicio, también eran espacios de formación cultural, donde se entrenaba el cuerpo, pero también se conversaba sobre filosofía, política o arte. ¿Qué valores enseñaban? La belleza, no solo externa, sino como expresión de orden y equilibrio. La armonía, todo debía estar equilibrado entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Y la disciplina, entrenar el cuerpo era un ejercicio de voluntad y autocontrol. El principio era la lengua griega y la retórica. En el mundo griego y también en el mundo romano del primer siglo, saber hablar bien era una habilidad fundamental. La lengua y la retórica no eran solo herramientas para comunicarse, sino que formas de ejercer influencia, liderazgo y poder. Era muy importante la lengua griega, porque el griego koiné era el idioma más común en el mundo helenístico. Así como hoy es el inglés, que es global, en el tiempo griego era la lengua del comercio, la cultura, la educación y la religión. Todos los textos importantes, como las obras filosóficas, las leyes, el Nuevo Testamento incluso, estaban escritos en griego. Y la retórica, ¿qué vendría siendo la retórica? La retórica era el arte de hablar bien, convencer a otros con argumentos lógicos y persuasivos. No se trataba de solo tener buena voz, sino también organizar bien las ideas, hablar con claridad, eh, llegar a las emociones de quien está escuchando y ganar algunos debates. ¿Cómo se enseñaba? Desde jóvenes las personas estudiaban y aprendían a leer, a escribir, a memorizar y a exponer en público. Se entrenaban en debates, composiciones, discusiones, diálogos, siguiendo modelos de demostración de las escuelas filosóficas. Entonces, ¿cómo la educación griega podía influenciar en el primer siglo? Si sabemos que el Imperio Romano dominaba políticamente el siglo primero, pero la cultura griega seguía siendo la más influyente en muchas áreas de la vida, como el idioma, la educación, la filosofía y la forma de pensar. En ciudades como Alejandría, Antioquía y Jerusalén, la educación estaba profundamente marcada por el modelo griego.
Estas ciudades eran centros culturales e intelectuales donde se hablaba griego y se enseñaban las ideas filosóficas y educativas del helenismo. Aunque los judíos tenían su propio sistema educativo basado en la Torá, muchos fueron influenciados por el pensamiento griego. Un ejemplo clave es Filón de Alejandría, un filósofo judío del siglo I que trató de unir la filosofía griega con la judía. Él creía que la razón y la fe podían convivir y usó categorías griegas para explicar las escrituras. El apóstol Pablo, aunque era judío, había nacido en una ciudad helenística, Tarso, y conocía muy bien el idioma griego, la filosofía y la retórica. Cuando hablaba con filósofos en lugares como Atenas, que se describe en Hechos 17, sabía cómo dialogar con ellos en su propio lenguaje, cultura y su forma intelectual. Sus cartas también muestran influencias griegas en su estructura y en su estilo. En conclusión de esta ponencia, podemos decir que para entender cómo era la educación en el primer siglo, es importante tener en cuenta la influencia del helenismo. Esta cultura griega, que se había extendido desde mucho antes gracias a Alejandro Magno, cambió la forma en que se pensaba, y la educación no solo se trataba de aprender cosas, sino de formar a personas completas, con buenos valores, con disciplina, con pensamiento crítico y un gusto por el equilibrio y la belleza. Todavía hoy ese legado tiene importancia. Busca una educación completa, amar la verdad y formar el carácter. Son metas que a veces se pierden en nuestro sistema educativo, en nuestra escuela y hasta en nuestra iglesia. Entendemos que estos valores nos ayudan a leer la palabra de Dios, nos permite ver mejor cómo nuestro Señor Jesús, como el apóstol Pablo, como los primeros cristianos vivían en un mundo lleno de ideas griegas, cómo hablaban con ellas y cómo muchas veces se transformaban en una luz, como es el mensaje del Evangelio. En resumen, la cultura helenística no solo fue solo un contexto histórico, sino que fue un puente cultural y educativo que nos ayuda a comprender la riqueza del mensaje de Dios en su tiempo y el desafío que tenemos hoy en día de realmente, como en ese tiempo, formar personas y discípulos que sean íntegros. Espero que estén muy bien, queridos hermanos, y nos vemos en otra oportunidad. Que estén bien. Chao.